Y vamos a dejar la música un momento porque vamos a platicar sobre otro tema. Fíjense que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentó recomendaciones para un sistema de protección social universal en México. ¿Y de qué se trata? Pues vamos a platicarlo con el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio y Lupita, usted siempre con buena música en las mañanas. Pues te la pusimos a propósito, mi querido Gonzalo. Gonzalo, a ver... Hubieran puesto a Gilberto Santa Rosa, que ayer tocó. Eso es cierto, ayer estuvo. Era viernes, pero se ve que no me dejaron a mí tomar la decisión, que te puedo decir. Pero qué bueno que también seas también... Eres salsero, ¿verdad? Ya vi que tienes... Ya te admiraba yo por muchas razones, ahora encuentro otra para aumentar mi admiración. A ver... vamos a regresarnos al tema. Hoy no vamos a hablar de salsa, sino de el sistema de protección social. Tenemos un sistema de protección social en México que es en algunos puntos ineficiente, pero sobre todo que es incompleto. Tenemos al 60% de la población fuera de este sistema de protección social y el 40% que está ahí se queja de que el servicio es malo. ¿Qué recomiendan ustedes para mejorar este sistema? Tienes toda la razón, Sergio. Lo que lanzamos ayer, que no es que sea nuevo, estamos reeditando una evaluación del sistema de protección social que hicimos hace 5 años. Y que hace 5 años, Sergio, la verdad estaba muy en boca de los candidatos, mi candidato ganador hace 5 años, para tratar de arreglar un sistema de protección social que es fragmentado, que es desigual, que no alcanza para todos y que además genera ineficiencias. Entonces, básicamente, el sistema de protección social, para quien nos escucha, es pues el conjunto de instrumentos, de acciones, de programas, de instituciones que el Estado mexicano, como muchos estados en el mundo, le otorga algunos elementos de protección a sus ciudadanos, digamos, ¿no? O sea, en cualquier familia, Sergio, en la tuya, en la mía, en la de Lupita, tenemos siempre un arreglo institucional, un arreglo familiar, es decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer si alguien en la casa se enferma? ¿Cómo lo vamos a hacer si alguien en la casa está desempleado por un rato? ¿Cómo lo vamos a hacer para invertir recursos e impulsar a los miembros a tener una mejor educación? Ese conjunto de cosas a nivel nacional se llama protección social. Y lo que hicimos hace muchos años, muchas décadas, es crear un sistema de protección social, pero fragmentado. Hicimos el IMSS, el ISSSTE, la protección del empleo formal de una manera importante, financiada por las empresas en una parte, pero eso nos dejó desprotegida a casi la mitad de la población o más de la mitad de la población. Y luego creamos programas paralelos a aquellas grandes instituciones. Entonces tenemos una cosa fragmentada que no le alcanza a todos y que genera ineficiencias. Entonces la pregunta que le lanzamos al público aquí, que lanzamos a los candidatos, que lanzamos al presidente siguiente es si habrá forma de que en el siguiente gobierno podamos hacer algo para tener un sistema de protección social mucho más lógico, mucho más eficiente, en vez de tener y seguir teniendo parches. Porque a veces lo que escuchamos son propuestas interesantes de los candidatos, pero parecería que es un parche más aquí, allá y acullá, sin ver posiblemente la lógica completa y la integralidad del sistema de protección social. Gonzalo, en el caso de este sistema, ¿de dónde pueden sacarse los recursos, pero que lleguen realmente a quienes lo necesitan? ¿Cómo se puede lograr que estos recursos que no alcanzan para cobijar a todos sean realmente eficientes? Hay dos formas, Lupita. Hoy ya hay recursos muy cuantiosos, muy grandes. El gasto social ha venido creciendo en México. Se van a los estados una fuerte cantidad de recursos desde hace más de 20 años. Y esos recursos que ya están ahí no siempre se utilizan de la manera más eficiente. Muchas veces duplicamos, triplicamos programas, hacemos programas porque un estado quiere competir electoralmente con un partido, con la federación. Y entonces, por ejemplo, un buen ejemplo son adultos mayores. En adultos mayores tenemos cerca de 33 programas diferentes, estatales,
federal, luego tenemos por un lado el sistema de pensiones formal, en vez de tener y arreglar las cosas de una manera mucho más integral para todos. Entonces, ya hay recursos que se pueden destinar mejor, de una manera más eficiente, a partir de hallazgos como los nuestros y otras instituciones que señalamos que el mismo gasto puede ser mejor dirigido. Y el segundo, la verdad, si queremos un sistema mucho más comprensivo y mejor en calidad y en todo, es posible que necesitemos recursos adicionales, ¿no? Por ejemplo, México es el país que en porcentaje del PIB gasta menos en salud de los países de la OECD. Entonces, eso quiere decir que si queremos tener un sistema de salud homogéneo en su calidad, en que la calidad y el trato para todos sea similar, pues uno requeriría recursos adicionales, pero que tengan un destino muy claro de beneficio. Pero a ver, Gonzalo, y déjame entrar aquí. De por sí ya hay una gran queja acerca del porcentaje que se retiene para seguridad social a los asalariados, y tenemos el 60% de la población empleada en la economía informal. ¿De dónde sacamos los recursos sin volver más caro todavía el empleo formal y promover la informalidad? Pues una respuesta directa que está hace muchos años, Sergio, que ciertamente políticamente no es popular entre campañas, pero ciertamente es eficiente, como lo hace en otros países, son los impuestos al consumo, los impuestos generales, que no provienen del bolsillo del empresario cuando contrata a alguien. O sea, nuestro esquema de seguridad social de alguna manera está penalizando el contrato formal, porque además de pagarle a la gente su sueldo, hay que incrementar a veces 35 o 40% para el IMSS, para el Infonavit y demás cosas que le hemos colgado a las empresas chiquitas, porque esto es para todas las empresas, en vez de hacerlo a partir de impuestos al consumo más generales que tiene que compensarse a la población que menos tiene con este conjunto de beneficios. Entonces, México, paradójicamente, Sergio, para algunos pagamos muchos impuestos, pero en global no pagamos tantos. Hay países que pagan más impuestos, como Brasil, como Chile, porcentaje de su PIB, y tienen, en el caso chileno, por ejemplo, mejores servicios públicos para la sociedad. Pero aquí hay una gran desconfianza y tenemos un sistema estatal muy ineficiente. Lo vemos, por ejemplo, a pesar de la mejoría que ha habido financieramente en el Seguro Social o en el ISSSTE, pues vemos que el servicio sigue siendo muy malo, y la gente, de hecho, tan pronto puede hacerlo, pues prefiere irse a un médico privado. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí el planteamiento desde las instituciones como la nuestra, que le damos una vigilada al gasto y le damos seguimiento al gasto y le damos seguimiento a cómo está la política pública, una alerta de este informe y de previos es la vigilancia mucho más clara hacia los recursos de la seguridad social, especialmente, para todos, pero especialmente la que va a los estados. Por ejemplo, a los estados, decíamos al principio, reciben cada vez más recursos en general por los ramos diferentes, el ramo 26, el ramo 33, el Seguro Popular, que por ejemplo envía recursos a los estados, donde no siempre hay la transparencia que uno quisiera en el siglo XXI. Hay estados en donde llega la lana y quién sabe qué le pasa a la lana, por lo tanto la calidad de la salud, de la educación en esos estados es muy mala, y por supuesto uno requiere vigilancia de los impuestos, Sergio, que son de nosotros. O sea, los ciudadanos somos quienes estamos pagando los impuestos, pues somos los que deberíamos exigir en primer lugar calidad. Bueno, si lo entiendo bien, entonces Coneval plantea un sistema único de protección social para todos, nada de que pues unos están en el IMSS, otros en el Seguro Popular, otros en el ISSSTE, uno solo, y financiarlo no con cargas al trabajo, no con un impuesto al empleo formal, sino con un impuesto al consumo universal, un IVA universal, digamos. Pues ese es un planteamiento que por ahí tendría que ir, como en otros países sucede, y que tendríamos, o sea, no, en los países europeos sí hay un impuesto al empleo formal que es muy alto. O sea, si uno trabaja en Suecia o en Francia, pues paga un 25% del ingreso en
en previsión social, o sea, sí se paga bastante fuerte, además de que hay un impuesto al consumo del 18-20%. Exactamente, es una mezcla de recursos, una mezcla de impuestos, como los demás países. Nosotros tengo entendido que estamos pagando como 6% en el empleo para cubrir la seguridad social, mucho menos que en los países europeos. Y mucho menos de consumo también. Claro que sí. Entonces es un país que ni nos gusta pagar impuestos. Es cierto, no nos gusta pagar impuestos porque además no vemos reflejado ahora, 100% lo que estamos pagando. De consumo pagamos bastante alto, 16%, solo que al mismo tiempo casi el 50% de la canasta de consumo está exenta. Lo exentamos, exacto. Lo exentamos por razones políticas. No es fácil ponerlo, no es fácil hablar de ese tema, pero cuando uno ve el paquete completo de el impuesto más el beneficio de la población, porque el paquete tiene que ser completo, ya se ve mucho más lógico y mucho más atractivo. Y sobre todo, Sergio, además de ser un tema de equidad y de justicia, el tener un sistema más parejo, es un tema de eficiencia. Cuando tenemos un sistema fragmentado y paralelo, generamos ineficiencias y tenemos una informalidad muy grande que genera baja productividad y por lo tanto eso genera un bajo valor agregado de los trabajadores, de las empresas y del país. Yo quiero agradecerte como siempre, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, el haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Sergio y Lupita, un abrazo. Oye, ¿y te despedimos con esto? No, bueno, pues esa fue la canción estrella. Que te canto a todo el mundo. No he venido a que se case un mes. Esa la bailamos. Muy bien. Saludos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Gilberto Santa Rosa. Y yo, después de esta bailadita, yo sí estoy de acuerdo en que si tenemos impuestos altos, pues que tengamos buenos servicios, ¿no? Sin duda. Tenemos un sistema muy complicado, muy complejo. Tenemos este sistema de salud que funciona mal, pero además está fragmentado. Tenemos el Seguro Social, tenemos el ISSSTE, tenemos el Seguro Popular. A veces hay que estar haciendo colas enormes para tener servicios médicos. El 60% de la población no tiene nada. Y al mismo tiempo el impuesto que se está cobrando al empleo castiga el empleo formal, promueve la informalidad, pero sobre todo tenemos un sistema muy mal diseñado. Lo que hay que hacer, y es lo que dice Gonzalo Hernández Licona, es correcto, es un sistema mucho más sencillo, claro, parejo para todos, bien enfocado, enfocado, con una administración que tenga incentivos para que sea correcta y para que sea honesta. Eso no lo tenemos en este momento, y lo que dice Hernández Licona ya lo habían planteado personajes como Santiago Levy: hay que cobrar un impuesto, hay que cobrar IVA a todo, pero usar ese dinero no para gastos generales, para gasto corriente del gobierno, sino se lo para gasten servicios de previsión social, para un seguro social para todos los mexicanos. Y eso sí 100%. Cambiaría la situación en el país de manera dramática, sin duda. 8:15.